En medio de la noche, cuando la selva yacía en un silencio sepulcral, un susurro inhumano cortó el aire, anunciando que algo maligno había despertado. El arqueólogo Tomás Ramírez había pasado años buscando vestigios de antiguas civilizaciones en las profundidades de la selva. Sin embargo, nunca imaginó que un simple sonido podría helarle la sangre. Junto a su equipo, Tomás se encontraba en las ruinas de un antiguo templo maya, un lugar que, según las leyendas locales, estaba habitado por un ser conocido como el Alux. Las primeras noches en el campamento fueron tranquilas, incluso aburridas, pero aquella noche cambió todo. Tomás estaba examinando unos viejos escritos cuando escuchó el susurro. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero había algo en el que provocaba una sensación de peligro inminente. Los demás miembros del equipo, ocupados con sus tareas, no parecieron notar nada extraño. Pero Tomás no podía ignorar ese escalofrío que recorría su columna vertebral. Decidido a encontrar la fuente del susurro, Tomás se adentró en la oscuridad de la selva. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más lejos de la civilización y más cerca de algo que no podía comprender. La vegetación densa y la humedad opresiva le dificultaban avanzar, pero su determinación no flaqueaba. De repente, el susurro volvió, más claro y nítido. Era un canto hipnótico, cargado de una maldad ancestral. Tomás encendió su linterna, iluminando los árboles retorcidos y las sombras que parecían moverse por su cuenta. El arqueólogo continuó, guiado por el canto, hasta llegar a un claro en la selva. En el centro del claro, había una pequeña figura. No medía más de 1 metro de altura, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. Era un Alux, una criatura que, según la mitología maya, era un espíritu guardián de la selva. Pero este Alux no era un simple guardián, había en él una malicia palpable, una amenaza que iba más allá de lo terrenal. Tomás intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El Alux avanzó, su sonrisa creciendo en la penumbra. Un frío glacial se apoderó del arqueólogo, y el susurro volvió, más fuerte y dominante, hasta llenar todo el espacio a su alrededor. Mientras el Alux se acercaba, Tomás comprendió que había desatado algo que jamás podría controlar. Su presencia era un presagio de muerte, una advertencia que no debía haber ignorado. A medida que el Alux se acercaba, Tomás sintió un temblor en el suelo, como si la misma selva respondiera a la presencia de la criatura. Los árboles a su alrededor crujían y se doblaban, y las sombras parecían cobrar vida propia. El arqueólogo, con el corazón martillándole en el pecho, logró finalmente liberar sus pies del agarre invisible que los retenía. Retrocedió lentamente, sin apartar la mirada del Alux, que ahora se encontraba a tan solo unos metros de él. La risa malévola de la criatura resonaba en sus oídos, y Tomás sintió como el miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. De repente, una ráfaga de viento atravesó el claro, levantando hojas y polvo en un torbellino frenético. El Alux se detuvo, sus ojos centelleando con una furia incontrolable. Tomás aprovechó la distracción y corrió hacia la densa vegetación, buscando refugio entre los árboles. La risa del Alux lo perseguía, pero la oscuridad de la selva parecía protegerlo, envolviéndolo en un manto de sombras. Tomás se detuvo tras un enorme tronco caído, su respiración entrecortada y su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que no podía enfrentarse al Alux solo, necesitaba encontrar una manera de neutralizar la amenaza que había desatado. Con el alma aún estremecida por el encuentro, decidió regresar al campamento y reunir a su equipo. Juntos, intentarían desentrañar el misterio de los antiguos escritos y encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. El Alux comenzó a reír, una risa aguda y distorsionada que resonó en la oscuridad de la selva. Tomás, paralizado por el miedo, apenas pudo moverse cuando la criatura dio un paso hacia él. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras grotescas que parecían danzar a su alrededor. De repente, el Alux se detuvo. Su mirada se fijó en algo detrás de Tomás, quien giró lentamente para enfrentar lo desconocido. Una figura alta y encapuchada emergió de entre los árboles, sus ojos brillando con un resplandor antinatural. La presencia de esta nueva entidad amplificó la sensación de terror en el arqueólogo. Tomás retrocedió, atrapado entre dos horrores inminentes. Sin previo aviso, la figura encapuchada levantó una mano y el Alux retrocedió, gruñendo con una furia contenida. La sombra habló con una voz profunda y gutural,
palabras que Tomás no pudo entender pero que hicieron que la criatura se desvaneciera en la oscuridad. Tomás se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. La figura encapuchada se volvió hacia él, sus ojos brillantes penetrando en su alma. «No deberías estar aquí», dijo, su voz resonando en el aire como un eco distante. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando a Tomás solo en el claro de la selva. Con el corazón latiendo con fuerza, Tomás regresó al campamento, luchando por comprender lo sucedido. Sus colegas lo recibieron con preocupación, pero él no podía encontrar las palabras para explicar su encuentro. Pasaron varias noches sin incidentes, pero la sensación de peligro nunca lo abandonó. Una madrugada, mientras revisaba sus notas en la tienda de campaña, Tomás encontró un pergamino antiguo que había pasado por alto. Al examinarlo más de cerca, descubrió que contenía dibujos y símbolos que parecían representar a la Lux y a la figura encapuchada. Los símbolos estaban acompañados de advertencias, escritos en un idioma arcano. El terror comenzó a invadirlo nuevamente cuando comprendió que su descubrimiento había desatado algo mucho más oscuro y antiguo de lo que jamás había imaginado. Las advertencias parecían indicar que el Alux no era simplemente una criatura aislada, sino parte de un mal mayor que acechaba en las profundidades de la selva. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su ansiedad. Las sombras en los árboles parecían moverse por sí solas, y el susurro inhumano regresaba en sus pesadillas. Tomás sabía que debía desentrañar el significado de los símbolos y encontrar una manera de proteger a su equipo y a sí mismo de la creciente amenaza. Esa noche, el campamento estaba en silencio, pero la atmósfera era tensa. Tomás, incapaz de dormir, salió de su tienda y caminó hacia el borde del campamento. De repente, escuchó un ruido a lo lejos. Un crujido leve, pero inconfundible. Su linterna iluminó la oscuridad, revelando figuras borrosas que se movían entre los árboles. El Alux y sus seguidores habían regresado. Tomás corrió hacia el campamento, alertando a sus compañeros. El equipo, armado con herramientas improvisadas, se preparó para defenderse. La tensión era palpable mientras esperaban lo inevitable. Los susurros crecieron en intensidad y de la oscuridad emergieron figuras espectrales. Los miembros del equipo se enfrentaron a la horda con valentía, pero eran superados en número. Tomás, en medio del caos, buscaba desesperadamente a la figura encapuchada que lo había salvado antes. De repente, una explosión de luz iluminó el campamento. La figura encapuchada apareció, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Con un gesto, las figuras espectrales se desvanecieron, y el Alux retrocedió una vez más. La figura encapuchada se volvió hacia Tomás, su expresión seria. «Tu presencia aquí fortalece su poder», dijo con voz firme. «Debes encontrar la forma de sellar a la Lux nuevamente antes de que sea demasiado tarde». Tomás asintió, decidido a encontrar la solución. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que debían actuar rápidamente para salvarse a sí mismos y a la selva de la oscuridad que había desatado. Tomás sabía que su tiempo se estaba agotando. Las noches en la selva se habían vuelto cada vez más inquietantes, con susurros y sombras que se movían a su alrededor. Decidido a proteger a su equipo y descubrir la verdad, se embarcó en una búsqueda desesperada para comprender los símbolos del pergamino. Días después, mientras exploraba las ruinas del templo, Tomás encontró una cámara oculta. Dentro de ella, había murales que narraban una antigua historia de conflicto entre los Alux y una orden secreta de guardianes. Los murales mostraban cómo los guardianes habían sellado a la Lux para evitar que su maldad se propagara por el mundo. Sin embargo, el sello estaba debilitándose y el Alux estaba despertando. Mientras Tomás estudiaba los murales, un eco de risas malévolas llenó la cámara. El Alux había regresado, y no estaba solo. Las sombras en la cámara comenzaron a moverse y tomar forma. Figuras espectrales emergieron de las paredes, y los ojos de Tomás se llenaron de terror al ver a la Lux liderándolas. Los guardianes habían advertido que el Alux no podía ser destruido fácilmente, su maldición estaba arraigada en la misma tierra. Tomás intentó escapar, pero las figuras espectrales lo rodearon, sus manos frías y etéreas aferrándose a él. La risa de la Lux resonó en sus oídos mientras se sentía arrastrado hacia la oscuridad. En su desesperación, Tomás gritó, pero su voz fue ahogada por el canto hipnótico de las criaturas. De repente, la figura encapuchada apareció nuevamente.
Con un gesto, las figuras espectrales se desvanecieron, y el Alux retrocedió, gruñendo de frustración. La figura encapuchada se volvió hacia Tomás, su mirada llena de una seriedad implacable. «Debes abandonar este lugar», dijo con voz firme. «El Alux no puede ser vencido, solo contenido. Tu presencia aquí solo fortalece su poder». Tomás, tembloroso y lleno de miedo, asintió. Sabía que debía salir de la selva y alejarse de la oscuridad que había desatado. Con la ayuda de la figura encapuchada, logró escapar de la cámara y regresar al campamento. Sin embargo, el terror nunca lo abandonó. Tomás y su equipo abandonaron el sitio, dejando las ruinas a merced de la Lux. Sabían que la selva guardaba secretos que nunca debían ser desenterrados. El susurro en la selva continuó, una advertencia eterna de la presencia de la Lux y el mal ancestral que acechaba en las sombras. Cada paso que dieron fuera de la selva fue un recordatorio de la oscuridad que habían dejado atrás y del peligro que aún acechaba en los rincones olvidados del mundo. Durante el viaje de regreso, Tomás no pudo evitar sentir que algo o alguien lo seguía. La selva, con su denso follaje y sus sonidos misteriosos, parecía estar más viva que nunca. Los miembros del equipo compartían miradas de preocupación, conscientes de que no habían escapado del todo del peligro que les acechaba. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Tomás decidió revisar nuevamente el pergamino antiguo. A la luz de la fogata, examinó los símbolos con más detenimiento. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que había pasado por alto, un patrón en los dibujos que sugería la existencia de un segundo sello, uno que aún podría estar intacto. Compartió su descubrimiento con el equipo, y aunque el miedo era palpable, decidieron regresar y buscar el segundo sello. No podían permitir que el Alux continuara amenazando la selva y potencialmente al mundo entero. Armados con esta nueva determinación, emprendieron el peligroso regreso a las ruinas. Cada paso hacia el templo fue una prueba de valor y resistencia. Las noches eran largas y llenas de pesadillas, pero la esperanza de encontrar el segundo sello les dio la fuerza necesaria para continuar. Finalmente, llegaron al templo, y Tomás comenzó a buscar frenéticamente cualquier indicio del sello oculto. La tensión en el aire era palpable. El susurro de la Lux parecía más fuerte, como si la criatura supiera que estaban cerca de descubrir su último refugio. Con cada paso, Tomás sentía que el tiempo se acababa. De repente, en una sala oculta, encontraron un altar cubierto de símbolos antiguos. En el centro, había una piedra que parecía estar fuera de lugar. Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, movió la piedra, revelando un compartimento secreto. Dentro, encontraron un objeto antiguo, similar a un amuleto, que irradiaba una energía intensa. Sabían que habían encontrado el segundo sello. Sin embargo, antes de que pudieran activar el sello, el Alux y sus seguidores aparecieron, llenando la sala con sus risas malévolas. La figura encapuchada apareció una vez más, luchando junto a Tomás y su equipo. La batalla fue feroz, con sombras y luces danzando en la oscuridad. Con cada paso, la presencia de la Lux se hacía más fuerte, pero Tomás no se rindió. Con un esfuerzo final, colocó el amuleto en su lugar y recitó las palabras inscritas en el pergamino. Una explosión de luz llenó la sala, y el Alux gritó de rabia mientras era arrastrado de regreso a su prisión ancestral. Las figuras espectrales se desvanecieron, y la selva volvió a un silencio sepulcral. Tomás y su equipo se dejaron caer, exhaustos pero victoriosos. Sabían que el peligro había pasado, al menos por ahora. El segundo sello estaba activado, y la oscuridad había sido contenida una vez más. Con alivio y cansancio, comenzaron su regreso definitivo a la civilización, llevando consigo las lecciones y cicatrices de su aterradora aventura.